Mi nombre es Francisco Mina y esto es Libres al Sol, filosofía para los que están en la vereda. Intento por medio de este audio muy simple dar alguna pauta para la lectura del programa en general. Alguno de los alumnos me lo había pedido alguna vez y me parece que es acertado. Algo de esto habíamos hecho en aquel primer encuentro que tuvimos. La materia es Filosofía y Sociología de la Educación. Admitamos que tiene algo de híbrido esto, ¿no? La filosofía y la sociología tienen marcos y objetivos diferentes en su modo de actuar y en su modo de pensar la educación. Yo he tratado de encontrar una estética posible, una lógica coherente y lo más cohesiva también, para que no sea un mero arrimar ideas que no tengan coherencia entre sí. El programa tiene tres unidades. Dos de ellas, la primera y la última, tratan de abrir una temática, sobre todo desde un punto de vista más histórico, la primera, que llamé el ocultamiento de América. No es una invitación a una revisión de tipo histórica, sino un intento de hacer algo de memoria sobre ese elemento histórico, y quizá es una buena oportunidad para que puedan, yo lo he hecho, que puedan retomar cosas que les parezcan interesantes. Yo he descubierto, estudiando esto, un texto bellísimo de Tzvetan Todorov, El descubrimiento de América, el problema del otro, un análisis filosófico y psicoanalítico de la conquista de América y la relación de otredad que hay en la conquista de América. Pero la elección de esta unidad es sobre todo invitar a repensar la conquista de América como un proceso de ocultamiento de nuestra historia. El proceso globalizador de la Europa de la modernidad vio en nuestro continente una enorme oportunidad de enriquecimiento. Tzvetan Todorov va a decir, Europa descubrió América, descubrió la riqueza, descubrió sus recursos, pero nunca descubrió a los americanos. Hay ahí un problema que luego se nos internaliza. Nosotros empezamos a no saber también quiénes somos, porque nos hemos acostumbrado a ser pensados por otro. Por eso la intención en esta unidad está en base a 3 textos que ustedes tienen en audios, que todos los pueden escuchar y no es indispensable que los tengan que leer. Tienen el recurso del texto para leer, para escuchar o para hacer ambas cosas a la vez. Creo que eso puede facilitar también. El primero de ellos, Pueblos Originarios, es más bien un intento de revisar qué es lo que quedó escondido en ese momento de la conquista. El segundo texto, ya claramente filosófico, que le llamo El encubrimiento de América, y está hecho en base a 2 videos, los tienen los videos en la guía de estudio para poder mirarlos, de José Pablo Feynman, tratando de pensar cuál es el sentido que ha tenido la conquista, sobre todo en clave de centro y periferia, y abriendo hasta las puertas a la figura de Sarmiento como alguien que da continuidad al proceso ideológico de la conquista. Sarmiento, por supuesto, que no es un conquistador, pero sí es un civilizador y de alguna manera tiene continuidades y rupturas con el proceso de la conquista. Por eso el último de los textos es el Facundo. Intento con eso que conozcan alguno de los
de los discursos más contradictorios de Sarmiento, esas cartas a Bartolomé Mitre y esas intervenciones en el Senado de la Nación, donde muestra su desprecio a los pueblos originarios y a su cultura. Y no intento con esto negar nada del progresismo increíble de Sarmiento para ponernos en un lugar más que interesante, no solo en nuestro país, sino en América Latina. Es quizá nuestro Juan Jacobo Rousseau, Sarmiento, ¿no? Uno de los mejores de su época, pero a la vez también arrastra una cuestión de profundísimo desprecio de nuestra cultura. En la unidad 2, que llamé Nuevas miradas a la vieja escuela, tomamos una postura claramente sociológica. Es el momento más sociológico del programa. Y lo hacemos con un texto que, si bien ya tiene unos años, no deja de ser una mirada muy renovada de Paula Sibilia, esta socióloga, antropóloga argentina que vive en Brasil, en torno a una comparación permanente entre la escuela de las nuevas tecnologías, la escuela actual y las subjetividades de alumnos y docentes actuales y su proceso fundacional, la escuela de comienzos de la modernidad. Me parece valiosísima la reflexión. No es una reflexión que nos vaya a cerrar, a dar una receta. Creo que nada en el programa nos da una receta para una solución a los problemas que puede tener la educación. Pero sí nos abre a preguntas más que profundas y a nuevas aristas para esas preguntas que nos pueden ayudar también a búsquedas de nuevas respuestas. Fundamentalmente, Paula Sibilia va a tratar de pensar las viejas tecnologías, fundamentalmente las paredes del encierro, que son una invención de la escuela en su fundación, en comparación con las nuevas tecnologías, no pensadas desde su superficie, sino desde su profundidad, entendiendo a las nuevas tecnologías como flujos de conexión que amenazan la posibilidad de la comunicación. Y me parece interesante esto, porque abre a la posibilidad de pensar en nuevas subjetividades y no quedar fascinados solamente por las tecnologías como meros objetos. Y por último, la unidad 3 retoma aquello que abrió la primera de las unidades, Descubrir de Nueva América. Es la unidad más proyectiva, la que nos da posibilidades para pensar el presente, pero también para pensar para adelante. El texto de Rita Segato, muy polémico, tiene costados que podemos discutir muchísimo, pero me parece que abre la cuestión del feminismo, de lo que llamaríamos mejor que feminismo todavía, movimiento de mujeres, y movimiento de mujeres en Latinoamérica con su especificidad, como parte de un enorme complejo de tipo cultural. Esto me parece que es valioso. Por eso Rita Segato va a pensar las violencias de género en un contexto económico y político latinoamericano. Y va a volver a redescubrir viejas heridas que tienen que ver con la conquista. Hay una relación entre la conquista y el proyecto patriarcal. Y las relaciones económicas que también se generan a partir de esto. Los apuntes que hace sobre todo sobre esta cuestión ligada a la vitalidad, al capitalismo como un vaciamiento de los flujos vitales, esto me parece bellísimo, de Rita Segato, por lo menos a mí me ayuda a tratar de pensar en nuevas cosas. El segundo texto de Encuentros con la Naturaleza y la Cultura en América Latina, de Ronald Casas, es un texto sencillo, no es un texto ambicioso, pero abre los principales problemas de la ecología y de la protección del medio ambiente y la figura del hombre, del ser humano, del hombre y la mujer en el contexto del universo, con distintos paradigmas.
tratando de cuestionar también el marco que de alguna forma nos impuso la modernidad europea, que trata de pensar el universo, la Tierra, los recursos como cosas. Y bueno, ahí me parece que está la novedad de ese texto. Y por último, el capítulo 1, un entresacado que yo hice del capítulo 1 de la pedagogía del oprimido, da, para mí, bellísimo. Yo cada vez quiero más el pensamiento de Paulo Freire y siempre me parece nuevo. Si bien es un texto que tiene cierta dificultad, me parece que vale la pena tratar de abordarlo y trata también de pensar cuál es la intimidad que tiene la educación como fuerza para hacernos pensar como seres autónomos y como procesos comunitarios de liberación. Esto me parece que saca a la educación de una mera economía de información. Cuando hablamos de calidad de educación, parece que solamente podemos evaluar cómo se resuelven cuestiones de lengua y matemática. Y creo que son valiosas también la forma en que resolvemos cuestiones de lengua y matemática, pero sobre todo tenemos que tratar de abordar la cuestión de cómo pensamos el ser humano, su relación con los demás seres humanos, cómo pensamos las relaciones políticas de los pueblos, cómo pensamos la economía de los pueblos, el lugar que le corresponde y las responsabilidades y los derechos de cada uno. Y para Paulo Freire la educación es el gran elemento revolucionario que puede dar luz a estos procesos. Bueno, eso es todo. Es un programa escaso, qué sé yo, siempre son así los programas, uno se queda con ganas. A mí los textos me gustan mucho, los volví a recorrer todos este fin de semana con el fin de poder ofrecerles en clave de audios y que así los pudieran escuchar mientras andan en auto, en colectivo, en bicicleta, corriendo, cocinando y ofrecerles entonces una posibilidad mayor de conexión. Espero que les sirvan, que lo puedan repensar, que les den ideas nuevas. Siempre los docentes esperamos eso con los programas que organizamos, con las clases que damos y con las propuestas en base a textos y trabajos prácticos. Bueno, les deseo lo mejor, que anden bien.